Hoje nós vamos apresentar aqui uma das principais obras introdutórias de direito aduaneiro no mundo, a Introdução ao Direito Aduaneiro, do professor Ricardo Javier Basaldúa. Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós temos a honra de receber aqui, no Conversando com o autor, o professor Ricardo Javier Basaldúa, que é uma das maiores autoridades do mundo em direito aduaneiro. O professor Basaldúa, só em publicações, em livros, tem um número maior, provavelmente, do que todos os autores brasileiros juntos. Tem mais de 10 obras sobre direito aduaneiro, a principal obra sobre OMC em língua espanhola, a principal obra sobre Mercosul em língua espanhola. O professor Basaldúa foi presidente do Tribunal Fiscal da Nação Argentina, que equivale ao nosso CARF. Ele foi membro do Comitê Técnico Permanente da Organização Mundial de Aduanas, chegou a presidir esse comitê de 1982 a 1983. Foi um dos membros redatores do Código Aduaneiro Argentino de 1981. Tá? E vai nos brindar aqui com um resumo de sua primeira obra, que deriva da sua tese doutoral na Universidade de Buenos Aires, que é Introdução ao Direito Aduaneiro. Então, professor Basaldúa, professor, seja bem-vindo e estamos listos para escuchar su breve resumen respecto a esta magnífica obra que es una de las principales obras de introducción en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Rosaldo. Básicamente, la obra tiene dos intenciones. Una intención es mostrar la evolución histórica del derecho aduanero, desde la antigüedad, porque para entender las funciones actuales de las aduanas hay que saber cuáles que cumplían desde su comienzo. Y vemos que estas funciones son básicas y que se repiten todavía en todos los países. En consecuencia, la investigación histórica me llevó muchísimo tiempo y pude hacerlo porque estaba en ese momento haciendo la tesis del doctorado, que la tomé con calma y pude hacer una investigación histórica muy importante. Además fue un momento muy especial para mí porque había fallecido mi padre y entonces, bueno, digamos que esta investigación me sirvió como consuelo, me sirvió como algo para ocuparme y motivarme. Y por otra parte, en esa investigación histórica que me llevó a los clásicos y a ver qué pasaba en Grecia y qué pasaba en Roma y en otras partes del mundo, en la antigüedad, y cómo se veía que ya desde la antigüedad las aduanas se ocupaban no solamente sobre los derechos aduaneros, sobre los tributos, sino sobre las prohibiciones a la importación y a la exportación. Aristóteles nos habla de las prohibiciones de exportar trigo desde Grecia para evitar las hambrunas. Y este aspecto de las prohibiciones es bastante descuidado en las obras, inclusive en las obras históricas, que se ocupan mucho del arancel o de los derechos de aduana, pero no tienen en cuenta la función principal que significa para la seguridad de un país, para la seguridad de una población, para su bienestar, la aplicación correcta de la aduana, de las prohibiciones a la importación de productos nocivos, de productos que pueden afectar a la salud pública, a la seguridad nacional, etc. Así que en este desarrollo que yo voy haciendo, mostrando que el derecho aduanero no es solamente un derecho relativo a los tributos aduaneros, sino un derecho mucho más amplio y con un propósito mucho más importante para los estados y la defensa de su soberanía, ver también entonces cómo este contenido histórico va acompañado también con un contenido esencial que se repite en todos los países y que básicamente se refiere entonces a la existencia de esos presupuestos básicos
que decíamos que es el territorio aduanero, que es la importación y la exportación y la mercadería. De modo tal que el movimiento que emprende la mercadería como consecuencia del tráfico internacional, muchas veces de contratos de compraventa internacional, da lugar ese movimiento a la salida de un territorio aduanero para ingresar a otro territorio aduanero, y esto a su vez da lugar a las figuras de importación y de exportación. En consecuencia, ahí tenemos tres elementos básicos que se repiten en todos los países. Y la función de las aduanas, que es justamente la función que hace al control. Y fíjense, la palabra control viene del francés contrôle, o sea, tiene dos aspectos. Una es el de controlar, pero el controlar significa comparar. Comparar lo que uno ve, lo que uno recibe para ser importado o exportado en la aduana, y que lo tiene que comparar con la lista que tiene. Esa lista en la antigüedad, hoy en día es la nomenclatura donde la aduana tiene que clasificar todas las mercaderías. Quiere decir que hasta que no la tiene en su poder, no puede realizar ese control, que es una comparación entre la nomenclatura y la mercadería o el objeto que le presentan para ser importado o exportado. Y es recién entonces, en ese momento, cuando la aduana, sabiendo en qué ubicación de la nomenclatura está, es decir, qué partida aduanera le asigna, va a poder ejercer otra función importantísima, que es la aplicación de las restricciones al comercio internacional. Y estas restricciones son tan importantes cuando son tributarias como cuando no son tributarias y son prohibiciones a la importación y a la exportación, tomando la palabra prohibiciones en un sentido amplio que comprende tanto a las restricciones directas, o sea, las prohibiciones absolutas, como las prohibiciones relativas, que significa que uno tiene que cumplir ciertos requisitos para que la importación sea posible, sea la presentación de una licencia de importación, sea entrar en un cupo, una cuota determinada, y en consecuencia uno va viendo cómo hay toda una teoría general que también necesita un entendimiento claro de que el derecho aduanero toma prestado de muchas disciplinas, como el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho procesal, el derecho comercial, el derecho penal, distintas disposiciones, pero las agrupa, las aglutina en un todo orgánico, y que en función de ese todo orgánico va a fijar una finalidad, es decir, lo que caracteriza a esas normas de distintas disciplinas y que hacen al derecho aduanero es que todas están destinadas a regular el tráfico internacional de mercadería. De modo tal que el derecho aduanero, aunque se nutra, se alimente de todas estas normas de otras disciplinas, en definitiva conforma un todo orgánico, conforma una disciplina propia que tiene un objetivo. Y ese objetivo justamente es la regulación del tráfico internacional de mercaderías, que es lo que yo quise expresar en esta introducción al derecho aduanero, señalando justamente que la aduana no es simplemente un organismo que cobra tributos, que en ese sentido no tiene nada de diferente con lo que puede ser la Dirección General Impositiva o de interna, de tributos internos, sino que la aduana está manejando tributos que en muchos casos son extrafiscales, es decir, los derechos de importación pueden jugar un rol para proteger a la industria. Eso no acontece con la tributación interna, y en algunas
casos directamente establece una prohibición de importación. También puede ser para proteger a la industria o para proteger otros elementos importantes como la salud pública, la sanidad animal, sanidad vegetal. Es decir, ver el todo. O sea, en este pequeño libro de Introducción al Derecho Aduanero, yo lo que quise es decir, esta es una puerta de entrada al derecho aduanero. Hay que tener en cuenta todo este conjunto para después ponerse a analizar las legislaciones aduaneras en particular, porque ahí puede haber variaciones entre los países, pero en la teoría general no debiera haber variaciones, porque los aduaneros somos todos, no estamos separados por las fronteras, al contrario, estamos unidos por las fronteras porque es el encuentro común entre los aduaneros del mundo y por eso hay una Organización Mundial de Aduanas y por eso es que hay una comprensión y una fraternidad entre todos los aduaneros del mundo. Gracias, doctor Ricardo. Es cierto de que este libro fue una de las puertas de entrada, una de mis puertas de entrada para el derecho aduanero y fue muy importante en la vida de prácticamente todos los aduaneros que se dedican al estudio de este tema en Brasil. En esta obra se evalúa, hablo en portugués ahora, nesse livro se trabalha não só o aspecto histórico da aduana nas mais variadas culturas, isso só foi feito com essa profundidade no livro do professor Basaldúa e no livro do professor Hironori Asakura. São duas obras complementares em relação ao aspecto histórico, mas no livro do professor Hironori não tem esse final que tem no livro do professor Ricardo, que é a teoria geral, funções essenciais da aduana. O livro do professor Hironori foca mais em tarifa, em aspectos tarifários, e o livro do professor Ricardo cria a verdadeira teoria geral do direito aduaneiro. Então, creo que a parte mais importante é esta espécie de creación de una teoría general del derecho aduanero y que se aplica no solo a Argentina, pero a Brasil y a todos los demás países. Esa es la parte importante y la parte que se puede aprovechar para escribir en cualquier país respecto a eso. Doctor Ricardo, te agradezco y te hago una pregunta más. Con relación a este libro que es de 1984, ¿sí? ¿Estoy correcto? 1988, perdón. La tesis fue del 86, la tesis fue presentada en el 86, pero la publicación del libro fue 88. En 88. Y cuando trabajaste en este libro, ya era padre de un niño llamado Código Aduanero Argentino, ¿sí? Porque el código es de 81. ¿De qué forma el código que participaste del equipo elaborador influenció la obra? Sí. Bueno, obviamente yo tuve la suerte de entrar al Ministerio de Economía, un abogado muy joven, y tuve también la suerte de, desde 1971, participar en el Comité Técnico Permanente del Consejo de Cooperación Aduanera, hoy denominado Organización Mundial de Aduanas, lo que me dio una visión de legislación comparada, muy temprana, ¿no es así?, de poder ver cómo los distintos países resolvían los temas de una manera muy parecida, en definitiva, con principios propios. Pero al mismo tiempo, en 1969, en el Ministerio se decidió hacer una ley general de aduanas en ese momento, y yo participé junto con Rortey, con Cotter Moine, o sea, padre de Juan Cotter, que conocemos todos ahora, y Rubens y Rojos. Éramos 4 y hicimos un anteproyecto de ley general de aduanas. Y desde los años 69 hasta el año 71, 72, que terminó en el cajón de algún funcionario porque cambió el gobierno y entonces ya no había impulso. Pero más tarde tuve también el honor
de participar en la comisión redactora del Código Aduanero. Y obviamente tomamos como base para trabajar ese anteproyecto de Ley General de Aduanas, y así que durante 4 años trabajamos intensamente. Yo además era el secretario coordinador de ese código, así que cuando los demás se retiraban yo seguía preparando el trabajo para el día siguiente, porque nos reuníamos todos los días de 15 a 18 horas durante muchos años que fueron, y luego hubo todo un periodo de consultas tanto a la aduana como al sector privado, y tuvimos en cuenta muchas observaciones tanto de la propia aduana como del sector privado. Y así que fue un código que llevó por esos 4 años de una elaboración y con una consulta muy democrática que muy pocas veces se hace cuando se elabora un código y se da la oportunidad de que opinen todo el sector del comercio externo involucrado. Así que con todos esos conocimientos, evidentemente yo tenía ganas de escribir ya sobre el derecho aduanero, porque bueno, había una visión general y había un entusiasmo por tratar de transmitir las cosas que yo aprendía en el Comité Técnico Permanente, de gente tan valiosa de tantos países. También Brasil llegó a tener su delegado después de los años 80, así que se tomó su tiempo Brasil, pero bueno, fue muy bueno, y en consecuencia pude hacerme muchos amigos en ese comité y todos ellos me daban su legislación. Así que yo tenía una legislación comparada en un tiempo donde no existía Internet, porque hoy en día es tan fácil ver qué es lo que dice el código aduanero japonés, pero bueno, cuando yo lo tenía en mis manos, en ese momento era algo rarísimo que pudiera haber accedido a eso, o al código de aduanas de Algeria, que por la A de la Argentina se sentaba al lado mío en el Comité Técnico Permanente, que estábamos distribuidos por orden de abecedario. Así que fue una experiencia muy linda, y por eso esto dio lugar a Introducción al Derecho Aduanero, y después a otro libro donde hice un desarrollo más sistemático, como es el Derecho Aduanero, parte general, que lamentablemente está agotado, y que como yo me dediqué luego a escribir sobre el Mercosur y sobre la Organización Mundial del Comercio, después me volqué también en un libro sobre tributos al comercio exterior. En definitiva, nunca pude volver a actualizar ese libro de Derecho Aduanero, parte general. Gran parte está previsto de alguna manera en tributos al comercio exterior. Así que, y últimamente, la última fue sobre reglas de origen, que también me pareció muy interesante, y que no había mucho escrito sobre la teoría general del origen. Porque en las reglas de origen muchos escriben muy bien y saben mucho, pero escriben sobre las reglas de origen de su país o las reglas de origen de la Comunidad Andina o las reglas de origen del Mercosur o de la ANAD, y no se esfuerzan por ahí en hacer un desarrollo de la teoría general. Y en reglas de origen también yo lo que procuro en toda la primera parte es decir, bueno, este es el concepto de origen, este es el concepto de procedencia, etcétera. Tenemos clases de origen de distintas, pero trato de, más allá de llegar a una legislación específica, que también después hago un análisis del Mercosur, de la Argentina y de otros lugares, pero trato justamente siempre de tratar de sentar bases que sean universales, que sean comunes a todos y que en consecuencia deban tenerse en cuenta en cualquier legislación y en cualquier modificación. Gracias, doctor Ricardo.
Espero que tengamos tiempo oportunamente para hablar de cada uno de estos libros, ¿sí? Pero te agradezco muchísimo por compartir hoy no solo la historia de esta obra clásica de derecho aduanero, como la historia del Código Argentino de 1981, que también es muy importante y muy interesante. Por eso te agradezco mucho, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación, Rosaldo, y además es un gusto estar en contacto contigo, que eres uno de los juristas más destacados de Brasil, y lo sé porque he leído tus obras, he seguido el doctorado que has hecho y todo eso, así que estoy convencido de que vas a ser una luz que espero lleve a un código aduanero en Brasil, porque eres uno de los juristas más destacados. Así que para mí es un honor también en esta entrevista que me has hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal Portal Aduaneiro. E para ser avisado sobre novas publicações, ative a sinetinha. Em breve, vídeos sobre legislação aduaneira nacional e internacional. Acompanhe também nossas postagens diárias no Portal Aduaneiro, nas redes sociais Instagram e Facebook.